Antes de sumergirnos en la profunda historia de hoy, te invito a hacer una pequeña pausa. Si este mensaje resuena en tu corazón, considera compartirlo. A veces, un simple clic puede llevar una luz de esperanza a alguien que camina en la oscuridad. Al suscribirte y activar las notificaciones, nos ayudas a seguir creando estos espacios de reflexión. Que la paz y la claridad acompañen tu escucha. En un pequeño pueblo de la India, donde las mañanas llegaban con el eco de las campanas de los templos y las tardes se desvanecían en el aroma del humo de leña, vivía un anciano llamado Sankar. Nadie sabía con exactitud su edad. Algunos decían 70 años, otros aseguraban que muchos más. Para él, la edad había dejado de ser un número hacía mucho tiempo. Ahora vivía en sus rodillas, que crujían al ponerse de pie, en sus dedos, que se negaban a enderezarse por completo, y en sus pasos, lentos y cuidadosos. Cada mañana, antes de que el sol subiera lo suficiente como para quemar el polvo del camino, Sankar se despertaba. Dormía sobre un colchón delgado, tendido directamente en el suelo de tierra. El techo sobre él estaba manchado por años de goteras de los monzones. En la pared colgaba un pequeño calendario, pero los meses rara vez se tachaban. El tiempo ya no lo apremiaba. Se sentaba lentamente, esperando a que el dolor se asentara en su cuerpo. El dolor siempre llegaba primero, antes que el hambre, antes que los pensamientos, antes que los recuerdos. Algunas mañanas era suave, como un recordatorio amable. Otras, era agudo y punzante, como una advertencia. Sankar había aprendido a no luchar contra él. Luchar solo lo hacía más ruidoso, más insistente. Se lavaba la cara en la bomba de agua manual que había afuera, y el agua fría lo despertaba más que cualquier oración. Luego, se envolvía los hombros con su chal de algodón descolorido, recogía su bolsa de tela con herramientas y salía a la callejuela estrecha. El callejón lo conocía bien. Los perros callejeros levantaban la cabeza al verlo pasar. El vendedor de té de la esquina asentía en silencio. Los niños que iban a la escuela reducían la velocidad, algunos tocaban sus pies en señal de respeto, otros sonreían con timidez. Sankar caminaba hasta su lugar de siempre, bajo la sombra de un frondoso y antiguo árbol de pipal, cerca de la parada de autobús. Ese árbol lo había visto envejecer. Bajo su cobijo, Sankar se ganaba la vida. Reparaba paraguas con la tela rota, baúles de acero con cerraduras oxidadas, cadenas de bicicleta que se negaban a cooperar. La gente le traía cosas que estaban a punto de tirar. Y Sankar, con paciencia infinita, les daba una segunda oportunidad. «Abuelo, ¿qué se puede hacer con esto?», preguntaban a menudo. «Mejor compramos uno nuevo». Sankar sonreía levemente. Lo que está roto solo necesita un poco de tiempo y cuidado. Desecharlo es siempre el camino más fácil. Hubo un tiempo, muchos años atrás, en que Sankar había trabajado en una fábrica textil en la ciudad. Las máquinas eran ensordecedoras, las horas interminables, pero su cuerpo era fuerte. Entonces soñaba sueños sencillos, ahorrar lo suficiente para abrir una pequeña tienda, enviar a su hijo a la universidad, envejecer junto a su esposa. Sin embargo, la vida tiene su propio ritmo, a menudo incomprensible. La fábrica cerró de repente. La indemnización llegó tarde y se desvaneció rápidamente. Su esposa enfermó durante un monzón especialmente crudo. Las medicinas costaban más de lo que él ganaba. Ella falleció una noche, en silencio, sosteniendo su mano y pidiéndole que no perdiera la esperanza. La esperanza se quedó con él, ella no. Su hijo se fue a la ciudad, prometiendo regresar una vez que se hubiera establecido. Al principio, las cartas llegaban con regularidad. Luego, las llamadas telefónicas. Y después, el silencio.
Un silencio lento y cruel que se instaló en los rincones de la casa. Ese silencio dolía más que el hambre. Durante años, Sankar culpó al dolor por todo. El dolor le había encorvado la espalda. El dolor se había llevado a su esposa. El dolor lo había dejado solo en una casa llena de ecos por la noche. Creía que el dolor era un castigo, una prueba irrefutable de que la vida había sido injusta con él. Una tarde de verano, el calor era insoportable. El asfalto del camino brillaba como si fuera fuego líquido. Sankar estaba sentado bajo el árbol, intentando arreglar el pedal roto de una bicicleta. Le temblaban las manos. El sudor le nublaba la vista. Cada giro de la llave inglesa le enviaba una punzada de dolor que le recorría la muñeca. «Basta», murmuró. «Hoy no». Cuando intentó ponerse de pie, la rodilla le falló. Cayó de nuevo al suelo, y sus herramientas se esparcieron a su alrededor. Por un momento, se quedó allí sentado, derrotado. La gente pasaba. Algunos miraban de reojo, otros no. Las lágrimas llenaron sus ojos, no por la caída, sino por lo que significaba. «Estoy acabado», pensó. Fue entonces cuando una joven colegiala se detuvo frente a él. Su mochila estaba muy rota, y los libros amenazaban con derramarse. «Señor», dijo con timidez. «¿Puede arreglar esto? Mañana tengo un examen». Sankar miró sus manos doloridas, sus herramientas esparcidas, el camino que parecía más caliente que nunca. Por un segundo, quiso decir que no. Entonces recordó la voz de su esposa, desde el pasado lejano: «Mientras tus manos puedan moverse, todavía importas». Asintió. «Siéntate», le dijo suavemente. Cosió la mochila lentamente, descansando a menudo, respirando a través del dolor. Cada puntada era imperfecta, pero honesta. Cuando terminó, la mochila estaba entera. La niña sonrió como si le hubiera dado el tesoro más preciado. «Gracias, señor». Mientras ella se alejaba, Sankar sintió que algo cambiaba en su interior. El dolor en sus manos permanecía, pero en su pecho, algo se sentía más ligero. Esa noche, acostado en su colchón, Sankar miró fijamente el techo. Por primera vez en años, cuestionó su propia ira. ¿Y si el dolor no había venido a romperlo? ¿Y si el dolor había venido para hacerlo ir más despacio? Para que pudiera notar las cosas pequeñas. Para que pudiera ayudar de maneras silenciosas. Para que pudiera aprender la paciencia que la juventud nunca enseña. Los días se convirtieron en meses. Sankar siguió trabajando, pero ahora escuchaba a su cuerpo. Cuando el dolor hablaba, él bajaba el ritmo. Cuando le advertía, descansaba. Dejó de tratar el dolor como un enemigo y comenzó a tratarlo como un viejo maestro, estricto pero sabio. La gente empezó a notarlo de manera diferente. Ya no lo apuraban. Se sentaban a su lado. Conversaban. El vendedor de té le ofrecía una taza sin que se la pidiera. Los viajeros compartían sus preocupaciones mientras esperaban el autobús. Una tarde lluviosa, un joven se sentó a su lado, empapado y frustrado. «La vida es muy dura», dijo el hombre. «Estoy cansado». Sankar asintió, mientras reparaba con cuidado un paraguas roto. «Estar cansado no significa que estés en el camino equivocado», dijo. «A veces, solo significa que estás aprendiendo». El joven lo escuchó en silencio. Los años pasaron así. Las ganancias de Sankar nunca fueron grandes. Su cuerpo se debilitó, pero su vida se sentía plena de una manera que el dinero nunca podría comprar. Dormía en paz. Hablaba con amabilidad. No albergaba amargura.
Una mañana de invierno, el frío se le instaló en los huesos. Sankar intentó levantarse, pero sus piernas se negaron. No entró en pánico. Simplemente esperó. Cuando los vecinos notaron su ausencia, corrieron a su casa. Alguien trajo medicinas. Otro cocinó comida. Las mismas personas cuyas cosas rotas él había reparado una vez, ahora lo ayudaban a él. Mientras Shankar yacía envuelto en mantas, escuchando las campanas lejanas del templo, las lágrimas rodaron por su rostro. No eran lágrimas de dolor, sino de comprensión. El dolor le había quitado mucho. Pero el dolor también le había enseñado a vivir con gracia. Le había enseñado la dignidad del trabajo honesto, la paciencia en la espera y la bondad en medio del sufrimiento. Al caer la tarde, Sankar cerró los ojos suavemente. El dolor nunca fue su enemigo. Fue la forma que tuvo la vida de moldearlo, de convertirlo en alguien más profundo, más compasivo y más sabio. Y mucho después de que su puesto bajo el árbol de pipal quedara vacío, la gente del pueblo todavía recordaba al anciano que tenía muy poco, pero que había comprendido la vida más que nadie. Que esta historia nos recuerde que nuestras heridas pueden ser nuestras más grandes maestras. Que la paz te acompañe y que encuentres la sabiduría escondida en tus propias batallas. Amén.